Hola, ¿cómo están ustedes? Esta parte es la que ustedes siempre esperan, porque es la visita de la semana de Con Quiñones. ¿Y ustedes saben quién tengo yo aquí? Miren para allá, miren, enfóquenme ese buen mozo que está ahí. Don Vitico Herarte, mi hermano Vitico, muchísimo tiempo trabajando juntos en los programas de Punto Final, El Gol de la Semana, donde quiera nos encontrábamos Vitico y yo. Más de 20 años. Hace más de 20. Digo, que duramos trabajando. Sí, hace mucho Muchos tiempo. años. Sí. Fueron muchas las cosas. Tú sabes, Vitico, que yo una vez fui a Bávaro. Nosotros fuimos a un trabajo a Bávaro, que fue para unas navidades. Sí. Y yo vi aquella decoración de aquella calle y todos aquellos árboles que había hecho tú. Yo, mira, me volví loco. Yo recuerdo un testimonio. Yo me volví loco. Un testimonio tuyo de esa visita. Tú te pero ve acá, ¿y dónde yo estoy? ¿En Bávaro o en Disney World? Sí. Sí, porque conocíamos Disney World, Sí. que era precisamente, bueno, salvando la distancia. Y yo me quedé fascinado con ese trabajo que hizo Vitico Herarte de ahí, ahí en Bávaro. Pero no solamente eso, Vitico ha hecho muchísimas cosas. Vitico, tú te inicias como estilista, fue, ¿verdad? Sí. En Santiago aquí. En Habla Santiago. Habla un chin de eso. Mira, Ernesto, siendo apenas un joven de 13, 14 años, yo estaba cursando el estudio de escuela comercial. En mi época era obligatorio estudiar mecanografía y contabilidad. Okay. Entonces yo fui criado... Es la profesión que más barata salía también. Sí. En los institutos se pagaba poco. Yo fui criado con un régimen con mucho control porque mi papá muere cuando yo apenas tenía 4 años y mis dos hermanos mayores son los que llevan ese don, ese peso del cuido de mi hermana, que era la más pequeña de la casa, y mío. Entonces yo apenas con 14 años estaba cursando ya. ¿Viven en Santiago? Sí, en Santiago. ¿Están viviendo en Santiago? No, eso en esa época. Digo, los hermanos tuyos. Sí, uno vive en Santiago y el otro vive en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Pedro Pablo y el otro Rafael. ¿Y la hembra? Milagros, quien lleva el nombre de mi madre, Patria Milagro. Okay. Entonces, yo siempre fui muy inquieto y muy astuto, y con los estudios tuve mucha inquietud. Apenas con 15 años yo me hice bachiller. Entonces mamá entendió que yo tenía que aprender una profesión, me mandaba a la escuela de comercial, que era una cosa ya por tradición. Entonces yo tomaba clases de 2 de la tarde a 3:30, que eran el curso de mecanografía y contabilidad. Pero en ese lapsus yo cada vez que cruzaba camino a la escuela, me encontré en el camino con una escuela de belleza, la famosa escuela Miss Kay. De Josefina. Sí. Ay, Virgen de la Alta. Y yo yo no sabía que ella la escuela existía allá. Sí. Yo pensaba que era aquí en la capital. Y era una escuela de mucho prestigio. Yo siempre pasaba por el frente, y cuando pasaba por el frente me quedaba mirando y me llamaba mucho la atención ver a las mujeres con ese color y esas cosas. Sí. ¿No? Y como que eso fue despertándome una inquietud. Entonces de repente conozco a una mujer maravillosa, doña Ana Luz, que abre una academia de belleza en Santiago, y es quien me da la oportunidad de comenzar a ayudarla. Ella me invitó a que la ayudara y yo me involucré de una manera como todo lo comienzo. Así es. Y yo recuerdo que en esa época grandes empresas como la Abuela Alemana y esas empresas de mucho prestigio llevaban estilistas de mucho nombre a Santiago para dictar seminarios. Okay. Entonces llevaron al peruano famoso de en ese momento, Hernán López, el peluquero, que era el tops. Hernán, Hernán, nuestro amigo también. Hernán era el peluquero de moda, el peluquero que era, para peinarse con Hernán, o había que ser esposa de un canciller o de un funcionario. Porque él era el peluquero. Pero ya él era profesional, y tú estabas comenzando. Yo apenas comenzaba. No me digas. Entonces eso lo de ahora, entonces. Ahí sí me oye. Eso fue los otros días. Yo pues con Hernán viene a Santiago y dicta un seminario patrocinado por la Abuela Alemana de color, y yo me involucro de una manera y me interesco. Entonces Hernán ve en mí esa facilidad
de aplicar la técnica y eso, y me invita a pasar por su negocio aquí en Santo Domingo. Entonces yo tuve que esperar que vinieran las vacaciones, yo apenas tenía 16 años, entonces vengo aquí a la capital, pasé por su negocio, y me dice, quédate trabajando aquí. Yo, pero es que yo no puedo, yo estoy estudiando. No, vamos a hablar con tu mamá. Entonces le habló con mi mamá, me pidió permiso para que yo trabajara con él. Y aquello fue una locura, eso entre el año 78, 79. Ahí tengo la gran oportunidad de conocer grandes figuras como Cecilia García, doña Luchi Vicioso, doña Elenita Santos. Y es Cecilia García quien me recomienda para que vaya a trabajar con el proyecto que apenas se iniciaba en el año 79 del programa Fiesta de Teleantillas. Okay. Se retrasa un poco la apertura de ese programa por el asunto del ciclón David, pero cuando comienza el proyecto del programa Fiesta, ya yo comienzo como maquillador oficial del programa, con Aquiles Durán, sí, correcto. Y un sinnúmero de productores que trabajaron. Y ahí, pues, en el programa Fiesta, estas manos fueron realmente protagonistas de embellecer las más grandes figuras del momento. De ese momento. Y las que surgieron luego. Que surgía. Porque primero esas grandes, las más grandes en ese momento eran Cecilia García, sí, correcto. Luchi Vicioso, Hilda Saldaña, Lenita Santos, Nini Cáfaro, Fernando Casado, López Balaguer. Y eran los tops, eran realmente las grandes figuras. Y luego viene pues la nueva generación, que es cuando viene Vickiana, Olga Lara, Tati Sala, Jacqueline Esteve. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Fueron unos años muy bellos, donde yo aprendí muchísimo la calidad humana de cada una de esas y los temperamentos de cada una de esas artistas. Me fui involucrando de tal manera, pues, tuve una gran oportunidad de maquillar grandes figuras. Yo fui el maquillador cuando aquí vino a inaugurarse el Anfiteatro de Altos de Chabón. Yo fui a maquillar a Tati Salas, y andando con Tati, pues me fueron a buscar al camerino para que maquillara al señor Frank Sinatra. Ay, hombre. Entonces, Teleantilla era un proyecto muy importante, y cada año para su aniversario traía grandes figuras como Rocío Jurado, el Puma, Julio Iglesias. Y caían en tus manos. ¿Sabes? Claro, pues yo era el maquillador oficial. Yo llegué a participar hasta cuando se trajo a Hawk, el hombre increíble. ¿Tú recuerdas aquella serie que fue una sensación? Me imagino que lo maquillaste de verde. ¿Verdad? Porque aquello fue increíble. Sí, era un maquillaje, todo un maquillaje en la piel de verde. Yo recuerdo aquella sensación con la novela de Cristina Bazán, protagonizada por esa gran actriz puertorriqueña Joana Rosalí. Aquel boom, cuando vinieron las Flores, Lola Flores, Lolita Flores, Rosario y Carmen Flores. Conozco ahí a Rocío Jurado, y tuve la gran oportunidad de trabajar para Rocío Jurado en todas las ocasiones que pisó República Dominicana. Y cada vez que venía a América, en muchas ocasiones ya me mandaba a buscar a Miami, en 2 ocasiones fui a Puerto Rico a maquillarla y a peinarla. La verdad que yo tuve mucha suerte. Famoso internacional ya. Si tú ibas a Puerto Rico a maquillar a un artista de renombre como esa, ya tú eras internacional. Bueno, pero déjame darte una anécdota más hermosa todavía. Cuando de repente yo estoy en el camerino y llega una joven y me dice, mira, Vitico, hay una artista dominicana que tiene un show y necesita un estilista. ¿Y quién es? Es Charitín. Pero yo, Charitín siempre anda con su estilista, que es una persona que yo admiro mucho porque le hace un trabajo fantástico, que se llama Peter Cardón, un señor que la peinaba en esos tiempos, pero que en ese momento, cuando ella vino a hacer el show aquí, él no vino con ella. Me llevan al Dominican Fiesta, que era la sala por excelencia, donde se celebraban los grandes espectáculos, y allí conozco a Charitín. Tuve la gran oportunidad de peinarla y maquillar a la Chari. Y yo recuerdo cuando Elín Ortiz llega al camerino y ve a Chari peinada y maquillada por mí, le dice a Chari, ¿y cuándo llegó Peter? Él pensaba que el trabajo lo había hecho Peter Cardón. Mira Peter ahí. Y ese fue realmente un casamiento. Yo duré 14 años andando el mundo con Charitín. Sí. Yo trabajé con ella y tuvimos la gran suerte de estar en 3 ocasiones. ¿Y siempre tú te llevabas a Carmen también? Bueno, había ocasiones.
Carmen, la asistente de Vitico. Carmen es como un ángel. Sí. Hay gente que en la vida, hay mujeres que piden un excelente matrimonio. Yo he pedido más que eso. Yo he encontrado a esta mujer tan maravillosa que me ha acompañado en un momento tan importante de mi vida, es una especie de consuelo, de amiga, de consorte. Y son un regalo divino de Dios. Vitico, o sea, tú has mantenido siempre esa relación con esos artistas con los que tú comenzaste. O sea, Mira, se ha mantenido siempre. Yo medio me Como desencanté del asunto cuando yo entendí realmente como que el mundo artístico fue tomando un declive. Yo sufrí mucho eso, porque yo era una persona de mucha vanguardia. Yo tuve la gran oportunidad de estar en seminarios con Vidal Sassoon en Los Ángeles, y aún trabajando con Charitín yo fui conociendo, porque es que yo estuve trabajando con Charitín en todos los Estados Unidos, desde punta a rabo, y estuve en 3 ocasiones en España, en Radio Televisión Española, y conocí a grandes figuras como Rafael de España. ¿Y cuál fue la decepción entonces? Bueno, yo entendí yo no sabía como eso. que esa oportunidad que yo había tenido como profesional, de conocer, de ver la moda, cómo venía, cómo iba cambiando, sentía como un poco de atraso. ¿Tú? Sí. Pero tú estabas en ese mundo. Bueno, también. el atraso cuando me encontraba en el patio, cuando me encontraba aquí con los artistas locales. Okay. Porque los artistas locales aquí siempre fueron muy conservadores, con excepción de Vikiana, que siempre fue como rompiendo un poco la onda. Bueno, la está rompiendo ahora. Bueno, todavía se ha mantenido, pero óyeme, la primera vez que yo le puse un pintalabio a Olga Lara, rojo, le dio taquicardia. Porque en Asua nunca le habían pintado la boca de rojo. Sí. Y recuerdo que cuando Jacqueline Esteve llegó a Teleantillas, de las manos de su papá Peguero, que era Peguero. Yo me acuerdo de Peguero. Peguero era un barbero, su profesión era barbero. Sí, así mismo. Y a Jacqueline Esteve, quien la lleva a Teleantillas es Ana María Arias. Es quien la recomienda como figura y le dan trabajo. Entonces yo me hago cargo, me la mandan al camerino, y cuando yo arreglé a aquella muchachita, Peguero se puso grave porque no había visto esa tendencia. Imagínate, una muchacha venía de Macorís. Pero realmente, en ese momento, un campo. Realmente fue una etapa, una época de mi vida maravillosa. El compartir con grandes figuras, yo no cierro los ojos y no recuerdo una mujer más elegante, más amiga, más sincera que doña Luchi Vicioso. Sí. Una mujer, yo no tendré nunca forma con que agradecerle a ella, a doña Lenita Santos, en fin, una serie de artistas dominicanas que realmente... En realidad fue con lo que tú comenzaste. Fue una época maravillosa. Yo recuerdo el espectáculo de La Fuente de Héctor de San Juan junto a Cali Carlos, y que todas las noches pues siempre había un espectáculo diferente, y las figuras dominicanas siempre tenían trabajo, y era una época realmente que los artistas tenían un valor y se le daba mucha importancia, y eran realmente eso, artistas. Sí. De repente las cosas fueron cambiando, entonces comenzaron a surgir los grupos, y yo me asocié con una persona que yo respeto mucho, respeté siempre mucho en el área profesional, que es el señor Eddie Solano. Ese señor, ese gran estilista dominicano, tenía uno de los más prestigiosos peluquerías dominicanas aquí en Santo Domingo. Yo me asocié con él, trabajé con él muchísimos años, y con él conocí otra etapa y otra forma de conducirme como profesional. Entonces comenzaron a presentárseme oportunidades fuera, y con los viajes con Charitín. ¿Fuera de lo que era esa profesión o dentro de la misma profesión? Dentro de la misma profesión, porque yo, aún siendo estilista, yo nunca dejé de trabajar en lo que a mí siempre me gustaba, que era la decoración. Espérate, vamos a hablar de eso. Dame 2 segundos y nosotros vamos a pasar unos comerciales y volvemos. ¿Sabías que el pingüino emperador puede permanecer sin comer y prácticamente sin moverse durante 2 meses para empollar su huevo, soportando temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius? ¿Menos 40 grados Celsius?